Una madrugada, el propio comediante confesó a un amigo que ya no podía dormir tranquilo. No sé si fue un error, susurró. Pero alguien o algo me responde cada vez que me asomo a mirar el mar. Dicen que en Acapulco, a mediados del siglo XX, Mario Moreno Cantinflas mandó construir una mansión frente al mar. A simple vista parecía un capricho de celebridad. Albercas, balcones amplios, jardines llenos de esculturas. Pero lo más extraño no era el lujo, sino una estatua suya erguida en el patio, mirando fijamente hacia el océano. La figura de bronce parecía esperar algo, o a alguien. El origen de aquella idea estaba envuelto en misterio. Una noche en la Ciudad de México, mientras bebía en un bar, se le acercó un hombre alto y de ojos azules que brillaban como cuarzos. Le habló en voz baja. «Maestro, si usted construye su casa mirando al mar y coloca su propia imagen frente a las olas, atraerá a las sirenas. Ellas vendrán a usted». Al principio, Cantinflas soltó una carcajada, creyendo que era un chiste. Pero el hombre insistió, entregándole un cuarzo azul del tamaño de un puño y asegurándole que era una llave para abrir el paso a las criaturas marinas. Ponga esto en los cimientos de su mansión y nunca estará solo. El mar le devolverá la compañía. Desde esa noche algo cambió en él. Dejó de contar aquella anécdota como una broma y empezó a darle forma a la idea. Cuando la construcción terminó, la estatua fue colocada con exactitud milimétrica, mirando hacia donde el sol se hunde cada tarde. Los albañiles aseguraban que Cantinflas les pedía precisión obsesiva, como si todo respondiera a un plan secreto. Con el tiempo, los pescadores comenzaron a contar historias extrañas, cantos femeninos al caer la noche, figuras blancas deslizándose entre las olas, sombras que golpeaban la superficie del agua. Y lo más perturbador, cada vez que alguien se acercaba demasiado, a la orilla frente a la estatua, sentía un frío que no correspondía al clima tropical. Lo que pocos sabían era que Cantinflas, en lo más profundo de su casa, había mandado excavar túneles que comunicaban las albercas con el mar abierto. Allí, según decían los trabajadores, las corrientes hacían un sonido parecido a un lamento. La mansión de Cantinflas se volvió famosa no solo por sus fiestas, sino por los rumores. Invitados aseguraban escuchar canciones melancólicas que provenían de la alberca vacía. Otros juraban haber visto cabellos largos flotando en los pasillos inundados de mosaicos azules. La estatua se volvió un punto de tensión. Los vecinos afirmaban que en las noches de luna llena, los ojos de bronce parecían brillar con un resplandor húmedo, como si el propio mar se reflejara en ellos. Algunos decían que la figura cambiaba de postura, inclinando apenas la cabeza hacia donde se escuchaban los cantos. Los pescadores de Acapulco comenzaron a evitar esa playa. Más de uno relató que al remar cerca de la costa, una mano fría emergió del agua para intentar voltear sus lanchas. Un anciano incluso aseguró que una criatura lo llamó por su nombre, imitando la voz de su difunta esposa. Los rumores crecieron, que la casa era un portal, que las sirenas entraban por los túneles, que Cantinflas había sellado un pacto sin darse cuenta. Lo cierto es que, mientras más lujosa y excéntrica se volvía su mansión, más se multiplicaban las historias de desapariciones en la bahía cercana. Un periodista que intentó investigarlo contó que durante una visita nocturna vio a Cantinflas parado frente al mar, en bata, hablándole a la estatua como si fuese otra persona. Al acercarse, escuchó claramente un murmullo proveniente del agua. No eran olas, eran voces. La tensión llegó al punto de que varios trabajadores renunciaron. Uno de ellos relató que al limpiar una de las piscinas, vio una figura femenina sumergida en el fondo, con ojos totalmente negros, que desapareció en cuanto intentó gritar. La leyenda empezaba a crecer tanto que ya nadie sabía si Cantinflas era víctima o cómplice de algo mucho más oscuro. Con los años, la mansión quedó abandonada, pero las historias nunca cesaron. Exploradores urbanos y curiosos, que entraban de noche, aseguraban que la casa conservaba un olor salobre, como si el mar respirara entre sus muros. La estatua, oxidada por el tiempo, seguía en pie frente al océano. Muchos decían que al mirarla fijamente, podían escuchar un murmullo dentro de su cabeza. Otros aseguraban que el bronce exudaba agua salada como si sudara el propio mar. En los túneles, el ambiente era peor. Los que se atrevieron a entrar relataban haber encontrado cabellos humanos enredados en las rejas y marcas de uñas en los muros, como si alguien hubiese intentado escapar de allí.
Una grabación filtrada en los años recientes mostró un canto agudo, captado en las albercas, a pesar de que estaban vacías. El sonido, repetido varias veces, parecía un lamento en otro idioma. Nadie sabe si Cantinflas realmente buscaba compañía, diversión o simplemente obedeció a un capricho extraño. Lo único seguro es que la casa sigue ahí, rodeada de rumores, y el mar frente a su estatua sigue inquieto cada noche. Los habitantes de Acapulco aún advierten a los curiosos: si visitas esa playa, no mires fijamente al agua después de medianoche. Podrías escuchar tu nombre y si respondes, quizá nunca regreses a la orilla. La leyenda quedó marcada como uno de los secretos más oscuros del comediante más querido de México. La eterna duda de si realmente las sirenas acudieron a su llamado o si simplemente el mar cobró un precio que nadie quiso pagar.